Damos la bienvenida y hoy día empieza el coloquio Prácticas del Territorio, Arte, Crítica e Historia, que trata de reunir precisamente una reflexión desde la historia, la crítica y el discurso estético. Y hoy día va a estar todo el día funcionando este coloquio, partiendo con esta mesa inaugural que se llama Imagen País Chile, Análisis de la Historia Reciente. Bueno, yo quisiera comenzar por agradecer la presencia de todos ustedes aquí, la mesa, Sergio, Isabel y Miguel, y muy particularmente y personalmente también al equipo de Informe País por invitarme a participar de esta mesa, de esta reflexión, que no solo termina en este coloquio, y mucho menos en esta mesa, sino que yo creo que es parte y está en la esencia de todo el proyecto Informe País. Así que se agradece mucho también eso para uno como visitante a una exposición. Bueno, para desarrollar este tema tenemos la presencia aquí de tres destacados historiadores, Miguel Valderrama, Isabel Jara y Sergio Grez. Uno de los objetivos declarados de esta mesa inaugural es abordar el problema de la Constitución de Chile como imagen país, dentro de la llamada crisis de la representación histórica. Así enunciado, el propósito de la mesa parecería vacilar entre un análisis contextual de las prácticas de ruptura y resistencia del escenario democrático neoliberal presente y un análisis metahistórico de los modos de producción que organizan un determinado régimen de lo sensible. En ambos casos, sin embargo, aquello que está en el centro del análisis es el modo de entrelazamiento de diferentes prácticas de representación, las de la crítica, las del arte, las de la historiografía, así como los efectos que tendría sobre estas prácticas la llamada crisis de la representación histórica. Ustedes saben que durante la Unidad Popular la identificación entre la cultura y el arte en particular y la política se hizo estrecha. Para la Unidad Popular, una cultura comprometida con la crítica social era clave para combatir la alienación capitalista y el consiguiente subdesarrollo cultural. La izquierda chilena pensaba el trabajo como el valor humano supremo, como casi todo el resto de la izquierda internacional, ¿no? Y, por supuesto, a los trabajadores como los sujetos históricos por antonomasia. Asimismo, pretendió poner una cultura nacional frente al colonialismo cultural y el interés colectivo frente al individualismo. En realidad, probablemente para la Unidad Popular, el problema de la cultura era un problema de clases sociales, de lucha de clases también, indudablemente. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que me cursaron los organizadores de este coloquio a participar en esta mesa análisis de la historia chilena reciente, sobre todo por el hecho, que aún no deja de sorprenderme, de que no soy especialista en historia del arte, ni siquiera en historia de la cultura, como sí lo son los colegas que me han precedido, y por tanto mi intervención va a ser desde otro ángulo, que es el que yo cultivo, de la historia política y social chilena, o social y política. Bueno, a continuación quisiéramos abrir un espacio para que ustedes pudieran plantear sus propias preguntas o reflexiones respecto a lo que nos han dicho Sergio, Isabel y Miguel. En este enfoque contemporáneo que se le da a la historia, también se ha perdido un poco del legado histórico y cómo se podría tomar en el caso para los profesores dar esta identidad país que es carente, a mi forma de parecer, acogiendo todos estos episodios como de la historia de Chile a partir de 400 años. Esta identidad país que fue el ejemplo con Quimantú, poder realizarlo en la actualidad. La identidad nacional siendo una condensación en realidad de una serie de prácticas y elementos, características heterogéneas, ¿no? Le llamamos identidad nacional, en realidad unos puntos de conexión de una serie de cuestiones muy diversas. Y por lo tanto es un concepto que, digamos, un poco absolutizante, pero nos sirve de manera operativa para denominar una serie de características donde la gente se encuentra en sus diferencias, digamos. Y en ese sentido, y sabiendo que existen esos puntos de conexión y además sabiendo que los estados gestionan esos puntos de conexión y buscan producir conexiones con determinados énfasis en torno a determinadas relaciones, es que yo diría que es posible pensar que la identidad nacional se construye tanto desde las disciplinas, si tú quieres, o de los pensamientos más estructurados, por ejemplo, en términos ideológicos de proyectos políticos que se identifican, que postulan por el Estado, que disputan el Estado, etcétera, y también desde prácticas cotidianas, si tú quieres, menos formalizadas. También desde pensamientos estructurados que no necesariamente se expresan partidistamente o en ese terreno, sino que se expresan estructurados en disciplinas, por ejemplo, ¿no?
en las academias, etcétera. O sea, todos los agentes sociales, de alguna manera, algunos más intencionadamente que otros, pero de alguna manera todos participan, disputan, vamos a decirlo así, el campo que podríamos llamar identidad nacional. Hola, mi pregunta apunta al concepto de imagen país y no sé si quizás los tres podrían responderlo. ¿Es posible pensar el concepto de imagen país fuera del mercado? Porque supuestamente nace como una marca para vender el país afuera, pues entonces ¿es posible como exprimir un contenido más allá como de la frivolidad como de la cultura que se quiere presentar? ¿O si sacaba el modelo, sacaba el concepto de imagen país? No hay imágenes país que no supongan determinado reparto de lo sensible, que organice lugares, formas de enunciación y modos de dominación en última instancia que uno debe continuamente discutir y revisar. Entonces, frente a la pregunta de si es posible reemplazar la imagen país, proveniente del marketing por otra imagen país mejor, yo creo que frente a esa pregunta la respuesta posible es que no, que lo que uno debería hacer continuamente es interrumpir esos modelos de representación, además que son modelos de representación que bajo el supuesto de la mímesis lo que hacen es engendrar formas de representación que están hoy en crisis. Entonces, mi respuesta sería negativa. Hay una suerte de historia, o sea, si hubiera que hacer una historia de la imagen país, entre comillas, ¿cierto? Imagen país, nos encontramos primero con una especie de proyecto hegemónico, que probablemente a través de esa historia ha entrado en crisis, más de una vez. De hecho, aquí ya se dieron y se formularon antecedentes respecto de esas eventuales crisis, ¿no? Pero retrayéndonos a la actualidad, fundamentalmente me da la impresión de que la crisis tiene que ver con que no solamente sería algo así como una crisis de esa imagen o de la hegemonía de un cierto tipo de imagen, sino que además, ¿no?, la inscripción de una contradicción constante, ¿no? A lo mejor eso es lo que hemos vivido en los últimos meses, pero finalmente la idea conclusiva, digamos, en conclusión, idea perentoria, es esta idea de que finalmente la imagen país es una, digamos, categoría en disputa. No sé qué piensan la mesa respecto de esa noción, ¿no?, de la imagen como la imagen país, ¿no?, como se ha planteado aquí, como una categoría en disputa, un poco en las perspectivas en las cuales, a partir de las cuales cada uno abordó el tema. La crisis de la imagen país, en tanto crisis de la representación, no puede ser abordada sin discutir también la crisis de la representación, o sea, la crisis de la historia como representación. Y por lo tanto, hay ahí una aporía frente al problema de cualquier interrogación en torno a la imagen país. Segundo, la crisis de la imagen país supone también una revisión y una discusión de los modelos pedagógicos de la relación arte y política. Porque los modelos los modelos clásicos de la relación arte y política, por ejemplo, los modelos de Guimantú, por poner como un tipo de modelo pedagógico popular de esa relación, son modelos que también suponen de que el arte tiene una función respecto a una realidad que tiene que transformar, y le da un lugar al artista frente a la política que también hoy es necesario discutir y revisar fuertemente. Eso supone no solamente cuestionar los modelos pedagógicos de la relación arte y política, sino que al mismo tiempo advertir que esos modelos pedagógicos de la relación arte y política son modelos pedagógicos que están asentados en una tradición mimética, a partir de la cual nosotros hemos pensado el problema de la representación histórica. O sea, todo el debate contemporáneo apunta precisamente a interrumpir esas lógicas de representación. Y por lo tanto, bueno, no podemos remitir la imagen país a eventos o acontecimientos que estarían del lado de la historia. La imagen país pensada entonces desde estas memorias imaginarias disciplinarias ya está en disputa, ¿no? Miguel, digamos, diagnostica, no está solo en eso, por supuesto, la crisis de las formas de representación que podríamos llamar románticas o historiográficas tradicionales, como tú quieras,
Pero eso sigue estando en disputa, digamos. Ginsburg ha respondido, como tú sabes, a eso y dicen sí, dependiendo de lo que llamemos historia romántica o formas de representación tradicionales. Por lo tanto, yo no sería tan rápida en declarar muerto el pensamiento posmoderno en territorio historiográfico, por ejemplo. Eso ya es una disputa respecto a las memorias y los imaginarios historiográficos que disputan la forma de representarse a sí mismo y la forma de representar ciertos aspectos específicos del proceso histórico, en este caso las proyecciones, las construcciones sociales sobre una imagen de un país. Por lo tanto, ya hay una disputa, digamos, dentro del nivel estricto, digamos, el pensamiento estructurado académico. Pero también está la disputa en el otro nivel, que todo se cruza en la realidad, en el concreto real, para decirlo así en un marxismo trasnochado, digamos, ¿no? Están las memorias y los imaginarios sociales, que no son solo académicos, que están en relación con lo académico y que se expresan muchas veces fuera de lo académico y que a veces son tan fuertes, más fuertes o más débiles, en fin, también, y entre sí disputan y además disputan con las formas de representación propiamente disciplinares. El país es el resultado de la acción más o menos espontánea, en algunos casos, más o menos planificada en otros, de distintos actores, lo que decía Isabel, actores sociales, políticos, intelectuales, culturales. Lo cual no niega la disputa. Me parece que yo lo planteé hacia el término de mi intervención. Esta es una lucha por la hegemonía, en que participan distintos actores, cada cual tratando de proyectar no solo la imagen país, sino que su cosmovisión de otros aspectos de la realidad que van más allá de la imagen país y que se entrelazan mutuamente de manera, yo diría, entre comillas, natural. Sí, en definitiva, es un terreno en disputa, es un terreno de la lucha por la hegemonía, la así llamada imagen país. Bueno, yo quiero agradecer a Isabel, a Sergio y a Miguel por haber participado en este coloquio, también a todos ustedes los presentes. Y con esto damos por finalizado la primera mesa de este coloquio. Gracias.